Muy buenas noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar aquí en Cablevisión Perú, programa que empieza renovado, Elecciones Generales 2021, edición central. Es muy importante entender algo, estamos a solo 76 días de las elecciones generales, donde elegiremos al próximo presidente de la República y además a los 130 congresistas que nos representarán en el Parlamento. Y lo más importante es que debemos entender que para elegir bien debemos de conocer quiénes son los candidatos que se presentan. No solamente conocerlos a ellos, conocer también sus propuestas y ponerlas a prueba en la medida de lo posible. El día de hoy iniciamos con una invitada muy especial. Ella es Sigrid Bazán. Postula por Juntos por el Perú con el número 6 y se encuentra con nosotros. Adelante, Sigrid. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Hola, Sigrid, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ella es autodenominada una mujer de izquierda, licenciada en Ciencias Políticas, expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica y con experiencia en medios de comunicación. Así es como, bueno, aparece en sus redes sociales. ¿Lo he dicho bien, Sigrid? Así es como ella se autodenomina. Lo digo porque mientras yo veía tus redes sociales para hacer la presentación, no podía dejar de pensar en los ataques que ha recibido por parte de la señora Magali Medina, quien se ha referido a ti diciendo que tú siempre fuiste una política que ha utilizado a los medios de comunicación, al periodismo, para tus fines políticos. ¿Qué podrías responder a eso? Bueno, que creo que mi trayectoria dice mucho más de lo que podría decir la señora Magali Medina o cualquier otra persona, ¿no? Yo no creo que la gente haya pensado hace 7 años en medios de comunicación, 2 de ellos en radio, 6 de ellos en prensa escrita, 5, casi, 4 y medio de ellos en televisión, que he usado estas plataformas por un tema personal, todo lo contrario. De hecho, ya renunciar a 2 trabajos y postular al Congreso es algo que tiene que ver, o que dista mucho de temas personales, sino que habla más bien del desinterés y de las ganas que yo tengo de trabajar por el país, más allá de cualquier otro trabajo, ¿no? Ya, pero, digamos, para entender bien el tema y para aclararlo, en todo caso, ¿tú te sientes más, digamos, una periodista que ha dado el salto a la política o una politóloga que hizo, o una política que hizo, digamos, un paréntesis en su carrera y se dedicó a lo que es medios de comunicación? ¿Cuál es tu sentido? No, yo me siento más una ciudadana que he trabajado y luego de haber trabajado en el sector privado alcancé un techo en el cual siento que desde el sector público puedo hacer mucho más por la gente. Ok. Bueno, pasando a otro tema, causó mucho revuelo el tema del señor Daniel Olivares hablando de lo que es el consumo de la marihuana. Bueno, un tema que debería ser irrelevante, pero que cobró mucha importancia en algún sentido. ¿Cuál es tu posición sobre la legalización, en todo caso, de la marihuana, sea recreativa, sea, bueno, medicinal? ¿Cuál es tu posición personal? Bueno, fumar marihuana en este país es un privilegio, es para los que pueden pagar, ¿no es cierto?, por ella. Yo no vengo aquí en esa candidatura a hablar de privilegios, yo vengo en esta candidatura a hablar de derechos. Y si hay personas que están mal de salud, que tienen enfermedades tremendas y terribles como epilepsia, etcétera, y que pueden mejorar su calidad de vida a través del cannabis medicinal, pues claro, estaría a favor de regular el cannabis medicinal para que puedan haber empresas públicas o en todo caso que la gente conozca y de confianza que provean de este aceite de cannabis a aquellas personas con condiciones que lo necesitan, ¿no? Yo vengo, como te comentaba, a hablar de derechos, más allá de los privilegios de si uno u otro congresista fuma recreacionalmente porque puede pagarla, es otra cosa. ¿Te pareció desatinado en todo caso sus comentarios? No, yo no diría que es desdeñado el comentario del señor Olivares. Yo no calificaría o no haría una cuestión de Estado por lo que haga o deje de hacer el señor Olivares. Yo simplemente hablo por un tema de políticas públicas. Mi interés es llegar al Congreso, no hablar de la vida privada del señor Olivares. Si él decide hacerlo, bueno, es un tema... Digamos, lo público y lo privado, en este caso, es de interés también general. Por ejemplo... Depende. Depende. Por ejemplo, a la gente le interesaría saber si tú has consumido marihuana. Sí, claro, en la universidad, y lo he dicho, no tengo ningún problema. Para mí, ese es un tema, como te comento, de gente que tiene el dinero para comprar ese tema. Yo, por ejemplo, en particular la he probado, pero eso no quiere decir que la consuma. Y si la consumiese o no, sí siento que es un tema de la vida personal de cada quien, ¿no? Finalmente,
Es como que yo te pregunte a ti por tu esposa, o por lo que haces en tu cuarto, o en tu vida privada, o en tu tiempo libre. No es un tema de política pública. Ya, yo, pero por ejemplo, el consumo de... Olivares hubiera comentado otra cosa, ¿no? Además, toda esta polémica surge porque a él se le graba en una sesión del Congreso fumando algo. Eso ya es un tema que él salió a explicar en su momento, ¿no? Pero no podrías dejar de reconocer que, digamos, legalizar el consumo de marihuana en general, de manera no solamente medicinal, sino recreativa, generaría un impacto social. No es Bueno, cualquier trabajaría cosa con los estudios que existan sobre el tema del impacto de la legalización o la regularización. Como te digo, mi prioridad ahora no tiene que ver con regular la marihuana en el espacio recreacional. Mi prioridad ahora tiene que ver con que la gente tenga trabajo, la gente tenga una pensión digna, la gente tenga salud en medio del COVID. Yo creo que el resto es secundario. Aprovecharía mi tiempo o mis segundos para hablar de esos temas, ¿no? La última sobre este tema, ¿no la consideras adictiva? No lo sé, tendría que hablar con un médico. Yo soy una candidata al Congreso. Bueno, como dices que lo has consumido pero ya no, entonces supongo que consideras... No tiene nada que ver, es como que yo le pregunte, ¿usted ha consumido alcohol? Y usted me dirá seguro sí. ¿Te consideras que el alcohol es adictivo? Si me dice sí con total certeza, bueno, yo en todo caso diría que debería indagar sobre el tema de qué tan adictiva es dentro del rango. La verdad es que, como te digo, no soy una especialista no es un sobre tema la que te marihuana interese por mucho. haberla probado alguna vez. Ok, viendo sus propuestas, debo decir, tienes una amplia gama de propuestas en redes sociales y recomiendo que todos los votantes investiguen un poquito más. Vamos a entrar de lleno a lo que es la seguridad. He tratado de escoger algunas, porque en realidad son muchas de cada tema. Propones aumentar en 50% el patrullaje en todo el país. Me queda una duda. En este caso, ¿eso le compete al Congreso? ¿Cómo lo podríamos hacer desde el Congreso? No. Es una buena propuesta, pero ¿cómo podríamos hacerlo? Claro, seguro debes haber leído en todo caso el plan de gobierno, o si es mi propuesta, entenderás por cómo lo he fraseado, que este es un trabajo que tiene que darse en conjunto. La seguridad ciudadana es algo que está a cargo del ministro del Interior y sobre todo a cargo de los gobiernos regionales y locales. Y la labor de un congresista es, además de legislar, además de alguna manera dialogar con otras fuerzas políticas en el Congreso, representar a la gente. Entonces, claro, la agenda y el tema de inseguridad está presente en nosotros, pero lamentablemente ahí lo que nos queda como congresistas es articular fuerzas para que se exija al ministro del Interior una reforma policial, se exija a las municipalidades una inversión importante en lo que es seguridad ciudadana, priorizándola por sobre otras cosas quizás, sobre todo por lo que nos va a dejar la pandemia. Entonces, como te digo, no es una responsabilidad tan sencilla como decir, oye, yo voy a legislar para que haya más patrullas o para que haya más efectivos. Al contrario, como congresista lo que haría sería presionar para que ese sector tenga un buen presupuesto y tenga la prioridad. Ya, pero para aclarar el tema, es lo que me ha enviado tu jefe de prensa respecto de tus propuestas. No les he sacado del partido, sino de las propuestas de Sigrid Bazán. Sobre lo mismo, mencionas aumentar los efectivos de seguridad, uno por cada 300 personas, en las ciudades más importantes de cada región, en los distritos, y el sistema de seguridad ciudadana que cuente con participación vecinal, en todo caso. Sí. ¿Nos puedes ampliar un poquito sobre ese tema? Esa es la propuesta del plan de gobierno de Verónica Mendoza. Creo que como candidata desde Cusco, ella conoce mucho más que cualquiera otra de las candidaturas u ofertas electorales que existen, cómo articular con, por ejemplo, las rondas campesinas. Hay muy pocas autoridades y yo retaría a otros candidatos como el propio señor Forsyth que nos hablen de cuál es la dinámica de las rondas campesinas para poder sancionar o no la delincuencia ahí donde el Estado no tiene presencia. Ahí donde deberíamos tener a un ministro del Interior dando las reglas y orientando a que las personas se sientan más seguras. Eso como punto número uno. Como punto número dos, además de las rondas campesinas, están las juntas vecinales. Entonces la idea es, como congresista, conversar y dialogar con esas juntas, o en todo caso incluso ser facilitadores entre la autoridad municipal y aquellas juntas vecinales que puedan tener propuestas. En la pandemia y como comunicadora he visto muchos casos en donde las propias personas financian sus cámaras de vigilancia porque la municipalidad no se da abasto o no gestiona bien el presupuesto. Claro. Digamos, pero esto está más orientado para el tema regional en todo caso, no tanto para Lima, o también... Lo hemos dicho, pero a ver, el papel de un congresista en el gobierno regional es muy duro y muy fuerte, y hemos visto que hay congresistas que han podido hacer grandes cosas. Queremos hacerlo nosotros también desde el Congreso. Me sorprendió que en esas propuestas, en todo caso tú nos aclararás mejor, del tema de seguridad, no hayas considerado el tema de la migración masiva de extranjeros. ¿No crees que esté relacionado? ¿Qué se puede hacer con respecto a eso?
¿No lo consideras un problema? A ver, te contaré que yo no creo que la migración esté directamente relacionada con el tema de la delincuencia. Es un factor más para una serie de cosas, porque para empezar tienes más personas en el país cuando hablas de migración, de los solamente que nacen aquí, de aquellas personas que solo nacen aquí. Obviamente con la migración vienen personas de distintos países. Entonces el tema de la salud se te complica, el tema de la delincuencia se te complica, el tema de darte abasto para otras personas se te complica, es transversal. Pero solamente para que no se desinforme la gente que nos está escuchando, de repente, y mi contacto de prensa te ha enviado las 5 o 6 propuestas más saltantes. Nosotros tenemos un plan de gobierno de muchísimas páginas. Sobre el tema de la migración, encontrar absolutamente de todos los temas. Entonces, sobre el tema de la migración, evidentemente la migración es un tema que nos preocupa, pero seguro ya has recibido que mis propuestas están enfatizando en el tema laboral, en el tema económico y en el tema de educación. Por ahí que se han incluido algunas otras más en agenda, pero a ver, tampoco está y tampoco te la ha enviado de repente mi jefa de prensa el tema de, por ejemplo, los derechos para las personas LGTBIQ, sí, los pero derechos para las personas afro, la ley de cuotas. Vamos por partes, no nos compliquemos la vida. Si es que no quieres hablar de la migración, yo estoy respondiendo como tú me planteas la pregunta, por eso lo menciono. Te la planteo porque me interesa el tema de la migración masiva. Okay. Olvidémonos de la seguridad, ok. Es un interés tuyo, perfecto. No está considerado dentro de tu plan de gobierno en caso lleguen a la... Yo no tengo un plan de gobierno porque yo no aspiro a gobernar el país. Yo tengo unas propuestas específicas para proyectos de ley al Congreso. Dentro de tus proyectos de ley, tus propuestas específicas, no está considerado el tema de la migración para nada. Solamente quiero saber. Tampoco tengo un proyecto de ley para seguridad ciudadana porque, como te comentaba, ahí mi rol sería articular. En el caso de migración lo tenemos en el plan de gobierno y si gusta se lo comento. Ok, entonces hablemos de lo que tú nos puedas... lo que dice que lo que te interesa más, que es el tema de la economía, y me dices el tema laboral, ¿verdad? Propones eliminar exoneraciones tributarias para universidades privadas. ¿Eso sí es propuesta tuya? ¿Vas a presentar un proyecto de ley sobre eso? Sí, no es que me interese más o que me interesa menos, pero es algo a lo que yo le asigno dentro de las propuestas que te han mandado como nota de prensa más importancia. Yo creo que ahí el tema laboral es fundamental, porque tú hablas de la migración. Bueno, la migración también ha afectado la chamba de muchos peruanos. Ya pasamos la página. Que esa chamba no sea un subempleo o un empleo precario, sino que tenga derechos. Okay. Perdón, creo que no te escucho. Eliminar exoneraciones tributarias para universidades privadas. Esos sí. Ya. La pregunta es, en este caso, las universidades, digamos, se han proliferado porque no tienen tributos. Al darles impuestos, no estarían cargándole de repente esos impuestos a los estudiantes que van a estas universidades porque son baratas, esa es la verdad. No, mi diagnóstico no ha sido que las universidades han proliferado porque no paguen impuestos. Esa conclusión creo que le has sacado tú. En todo caso, lo que sí considero es que hay universidades que podrían pagar impuestos, que tienen una gran acogida en cuanto a los alumnos, pero que se utiliza mucho el término de educativo o de educación o de universidad o de casa de estudios para lucrar y no para ofrecer un servicio de calidad. Entonces tenemos que, además de hacer que las universidades paguen sus impuestos, como cualquier otra empresa cuando son privadas, se tiene que reforzar la calidad y eso tendría que hacerse apuntalando el presupuesto en el sector de educación y por supuesto a la SUNEDU. Claro, la pregunta era, si van a pagar ahora impuestos, ¿no sería riesgoso que ese pago de impuestos se lo carguen? No creo, a los... y de acuerdo a los estudios, el tema impositivo ahí yo no creo que haría una diferencia en términos de que, si tú me te refieres, una universidad quebraría por pagar impuestos, en absoluto. No quebraría, no. Se lo cargaría los impuestos a los estudiantes. Es decir, el estudiante hoy día paga 100 soles, por decir un número, y si ahora la universidad va a pagar impuestos, va a tener que pagar el estudiante 120 soles. Por eso estoy hablando de números X. Para ver el tema y regular el tema de abusos está la SUNEDU. Eso no debería pasar en absoluto. Es decir, entiendo que no consideras que las universidades deberían cargar en todo caso los tributos a los estudiantes, sino... No solamente no debería pasar, sino que si pasase, la SUNEDU tendría que hacer algo al respecto. Sería totalmente arbitrario, ¿no? Todo cambia y eso no quiere decir que las universidades cobran lo que se le da la gana a todos los alumnos cada vez que quieren, ¿no? En absoluto. Fomentar el servicio civil para todas las carreras, tipo Serum y CECIGRA, ¿eso está dentro de tus propuestas? Sí, es una forma de frasearlo, ¿no? El tema del servicio civil, y ojo, yo no estoy ahí planteando obligatoriedad, pero sí abriría más programas como el CECIGRA, que en su momento era obligatorio, pero ahora es voluntario, el tema del Serum, que sí es un requisito, para que otras carreras también le devuelvan al Estado, digamos, algo de lo que han aprendido. Por supuesto que esa es una propuesta nuestra. Ya, mi duda sería en este caso, cuando dices para todas las carreras. ¿Eso es así? ¿Cuál es tu duda? Que es para todas las carreras. Sería para todas las carreras en todo caso.
Sí, sí, no entiendo muy bien cuál es la duda. Sí, claro, la idea es que todas las carreras puedan tener chance de trabajar de algún momento, ya sea como práctica o en todo caso como oficio más adelante de su profesión, por supuesto, sí. Mi duda es porque, por ejemplo, en la carrera de periodismo, de ciencia de la comunicación, digamos, todos los estudiantes que salen no entrarían de pronto en IRTP, no hay muchos, digamos, medios de comunicación. Bueno, de repente tú estás pensando en términos de conducción, pero creo que es muy sencillo y tener una práctica profesional en un espacio de tiempo limitado y poder en ese sentido de repente entrar en redacción, en edición. A ver, no se trata de contratar a alguien 20 años, pero se trata de en algún momento formar parte del gran trabajo periodístico que emplea a mucha gente. No solamente es quienes ves en pantalla, creo que ustedes lo conocen más que yo, ¿no? Pero has hecho más o menos el estudio, el cálculo entre los estudiantes que egresan y el mercado laboral para determinadas carreras. No en todos los casos es igual. Por supuesto, la idea es evaluar cada carrera de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo también a lo que el Estado necesita, ¿sabes? Esa es una cosa que me parece muy interesante que yo he visto como profesional, que de repente egresan muchos más abogados que médicos cuando el Estado requiere en estos momentos mucho más profesionales de la salud. Yo creo que todo eso se tiene que estudiar, por eso esa propuesta en particular no es tajante, está abierta al diálogo, porque ya hay otros proyectos de ley que de alguna manera plantean esa posibilidad. Te pongo en ejemplo el proyecto de ley de voluntariado que dejó Javier Díez-Canseco. Y este proyecto de ley de voluntariado, ojo, no solamente habla de que los profesionales tengan programas para que ejerzan su profesión en el Estado, sino para que ejerzan su profesión en compañía o con el apoyo de otras organizaciones no gubernamentales. Entonces eso también me parece valioso recogerlo. Como te comento, la idea es que el profesional tenga acceso a un trabajo. Hace poco se cumplió un año más de la derogación de la ley Pulpín, y sobre todo a los jóvenes que están terminando sus estudios, que se le abran las puertas desde algún sector. Creo que ese planteamiento es la base para ahí trabajar algo más específico, pero evidentemente y que ni siquiera casi hay estudios sobre cada profesión, entonces tenemos que apuntalar eso también. Tus propuestas en el ámbito laboral son de fuerte impacto, eliminar las services, definitivamente, pero hay un caudal muy importante de trabajadores que dependen de las services. ¿Cómo haríamos en ese caso? ¿Cómo lo plantearías? ¿Cómo sería el traspaso? Y lo mismo con el tema... Que eliminar las services no quiere decir eliminar los puestos de trabajo. Te pongo otro ejemplo, el caso de Sedapal. Sedapal tiene a Concisa, que es la empresa tercerizadora por la cual Sedapal subcontrata a estos operarios. La idea es que Sedapal pueda contratar a estos operarios con Sedapal, a través de Sedapal, directamente Sedapal, no a través de un tercero. Entonces no hablamos de pérdidas de empleo, lo que hablamos es de hacer a las empresas responsables por sobre sus trabajadores. Y evidentemente eso somete a un estudio la condición de cada una de las empresas para recibir esta carga de trabajadores tal cual está. Ahora, no es la primera vez que se plantea eliminar los servicios. A eso me refiero. Por ahí que me vayas a decir, bueno, hay empresas que no van a poder contratar a todos sus trabajadores. Bueno, eso se tiene que estudiar, por supuesto, caso por caso. Y la idea, antes de aprobar, eliminar los servicios, es también cómo redireccionar el apoyo económico a aquellas actividades que más empleo ejercen. Por ejemplo, no necesariamente la minería. Apuntalar el tema de comercio, infraestructura, turismo, que se tiene que reabrir poco a poco luego de la segunda ola. Y todo eso, digamos, es con miras a mediano y largo plazo, ¿no? Es verdad, no es la primera vez que se propone eso y no ha avanzado mucho, por eso es que te preguntaba cuál sería el mecanismo en esta ocasión. Es un tema de voluntad política. Lo mismo con el tema del CAS, el sistema CAS que para muchos es pernicioso, pero hay una gran cantidad de gente que trabaja bajo el sistema CAS. El Estado, esa es la pregunta, ¿tendría capacidad para albergar a toda esa gente a el sistema tradicional, el 728 y otras leyes, digamos, que tengan todos los beneficios? Sí. Sí, la respuesta es sí. Y te cuento por qué. Porque creo que la excusa de que el Estado no tiene dinero ya fue excusa suficiente. Lo mismo decía el Estado con respecto a los bonos y decía que no había dinero para otorgar más bonos. Terminaron cambiando un bono a uno de más de 700 soles, luego a uno de más de 900 soles y ahora han otorgado por fin, finalmente, un bono a la gente de la ONP. Pero ¿cuántas veces escuchamos la excusa de que no hay dinero? Lo mismo me preguntas tú cuando dices si hay capacidad del Estado para contratar a las personas como se debe. Lo mismo te podría contestar si me preguntas también si la empresa privada tiene la capacidad de contratar a las personas en planilla. Y yo te digo sí, sí tiene la capacidad, y en particular las empresas que han tenido exoneraciones tributarias muchísimos años y que, ahorrándose algunos soles al Estado por no pagar los impuestos que podrían haber estado pagando, recortaban también derechos de sus trabajadores. Con ese dinero podrían contratarlos, por supuesto. Entiendo que has hecho el cálculo más o menos en números de cuánto significa este traspaso de CAS
a planilla. ¿Lo tienes a la mano? No, no lo tengo ahora porque no tengo los papeles, no estoy en mi casa en estos momentos, pero como te comento, más o menos, ya se ¿no lo hizo recuerdas? de alguna manera el intento de eliminar el gas, se aprobó, pero no se ha implementado porque lo que se ha hecho es que sea en el tiempo, que se elimine el gas progresivamente de aquí a 5 años. Yo creo que esa diferencia en presupuesto no es mucha y prometo darte las cifras si gustas en la próxima entrevista cuando me vuelvas a invitar, no hay problema. Ok, dar solución a las deudas tributarias es un tema también tuyo, si lo has propuesto tal cual. Sí, creo que para algunas de las propuestas que estamos planteando se necesita ese dinero. Creo que eliminar la evasión y la ilusión tributarias es una forma de poder tener más dinero en las arcas del Estado. Y la segunda propuesta que va en esa misma dirección es el tema de implementar un impuesto a las grandes fortunas que va a ser temporal, pero cuyos insumos van a servir precisamente para implementar políticas, sobre todo en el periodo de emergencia, que yo no creo se acabe en los próximos meses, sino que va a ser un poquito más largo, ¿no? En ese caso sería, según lo que leí, a los que tienen más de 100 millones de dólares, ¿verdad? Ese sería. ¿Y de cuánto has calculado que sería el impuesto más o menos a las fortunas? Bueno, todo eso va a ser analizado por el equipo de economistas y tendría que sacarse un porcentaje para todos por igual, ¿no? Evidentemente eso está en detalle y en evaluación, pero es algo que ya se viene aplicando en otros países sin mayor problema. Ok, entiendo que esta propuesta las has conversado también con tu equipo de campaña en general y ya es un acuerdo, digamos, general, o solamente son propuestas de Sigrid Bazán. No, todas las propuestas son coordinadas con el plan de gobierno. Jamás podríamos proponer algo y no haberlo conversado. De hecho, hoy día se hizo la presentación de candidatos y las dos propuestas que mencioné en la presentación de candidatos son propuestas propias, pero que al mismo tiempo van de acorde con ese plan de gobierno. Creo que la coherencia está en todos lados. Internet como derecho constitucional. ¿Me explicas un poquito más eso? ¿Significa que la persona nace y ya tendría el derecho al acceso al Internet? ¿Cómo sería más o menos? No, no necesariamente. No. Acá hay dos fases para hablar de un acceso al Internet universal y de calidad. Pero el primer paso importante sí es declarar el Internet como derecho constitucional, y te lo comento porque también la Organización de Naciones Unidas lo planteó hace ya varios años, si no me equivoco, por lo menos 4 años, en donde establecen que el Internet debe ser un derecho universal incluso. Entonces, me parece muy importante ese tipo de declaraciones a nivel internacional porque en nuestro país podríamos hacer uso de esta declaración de derecho constitucional para que el Internet sea en cualquiera de sus legislaciones o en cualquiera de sus discusiones un tema prioritario. Evidentemente ahí tendría que hablarse con las empresas que hacen uso de las ondas electromagnéticas del Estado y de alguna manera reformular esto para que el acceso sea libre, seguro, gratuito, pero va a ser un proceso que no se va a implementar en un mes u otro, ¿no? Es un proceso muy largo. Creo que hablaría mucho de la voluntad política para hacerlo, el poder declararlo como derecho. Es decir, la propuesta es primero declararlo como derecho constitucional y luego ver cómo implementarlo para que llegue a todos de manera gratuita, o sea, un wifi gratuito. Lo mismo abierto. te comento porque, bueno, no necesariamente tiene que ser luego, ¿no? Por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Que también fue incorporado dentro de la Constitución y se han hecho otro tipo de salvedades para que esto se vuelva como temas de políticas de Estado mucho mayores y con mucho mayor rango de obligación. Esa es la idea, pero creo que va mucho más allá de poder implementarla, ¿no? Sin embargo, para nosotros es muy simbólico que eso se haga. Se ha pedido que se haga, el propio señor Sagasti dijo que tiene que hacerse y lamentablemente, y como te comento, por falta de voluntad política, muchas cosas quedan en el aire, ¿no? Ampliar la gama de métodos anticonceptivos. Asegurar, dices, la anticoncepción oral de emergencia, que entiendo es la pastilla del día siguiente, para víctimas de violencia sexual, ¿verdad? Y el 6% del PBI para el sector salud, que creo que eso no hay discusión alguna sobre eso. Sobre los dos primeros, ¿me explicas un poquito más el tema? ¿Nos amplías un poquito más la propuesta? Sí, si gustas muy rápidamente. Uno de los más recientes avances, ya que estábamos hablando de las vacunas, por ejemplo, que varias de las iniciativas de vacuna han salido de China, un país que además realiza muchísima inversión en cuanto a innovación, tecnología, salud, etcétera. Bueno, en China se está desarrollando un método anticonceptivo masculino para hombres, más allá de la vasectomía, por supuesto, que igual es reversible, pero de la cual hay muy poca información. Entonces, la idea es poder fortalecer nuestra línea de anticonceptivos, reforzar el tema de educación sexual y reproductiva para evitar también embarazos adolescentes o embarazos no deseados y, por supuesto, acompañarlo de una campaña en la cual se tome en cuenta la opinión científica. Y te lo comento, Ramón, de manera muy preocupante por lo que pasó con los kits. Hay un kit que se le entrega a aquellas mujeres víctimas de violencia sexual que normalmente, además de otras cosas, cuenta con la presencia de estos anticonceptivos de emergencia o anticonceptivos orales de emergencia, AOE.
Básicamente en nuestro país el que se reparte es la píldora del día siguiente, que de acuerdo a la comunidad científica mundial no es una pastilla abortiva. Entonces la idea es que esta se incluye en los kits, porque si una mujer es violada no debería llevar el embarazo de un producto de una violación. Entonces, una forma muy sencilla de evitarlo es que al día siguiente, si es que se denuncia a tiempo, pueda esta persona recibir en el kit esa pastilla del día siguiente. Hasta hace poco la habían retirado por diferencias de varios sectores que yo creo están abogando porque esta no esté, pero dado que la comunidad científica tiene un consenso sobre ello, creo que es indispensable que los kits estén la píldora del día siguiente. Sí. Sobre el tiempo que mencionas, en realidad ya estamos terminando, se nos ha ido volando el tiempo. Cuando una mujer es violentada sexualmente, lo primero que, digamos, la primera reacción es más bien retraerse, no comunicar, avergonzarse, porque el propio sistema, incluso judicial y policial, la ponen a la víctima como culpable. Bueno, ya es otro tema, pero lo que voy es, la píldora dura solo 72 horas. Luego de eso, ¿propondrían ustedes un tema de aborto de repente para estos casos? ¿O no está tampoco en los casos? Yo no propondría un aborto, jamás propondría un aborto, jamás. La despenalización... Yo nunca le diría a una mujer, anda a abortar, y no creo que nadie se lo deba decir. El proceso por el cual una mujer decide lo que ocurre si es que lleva un embarazo no deseado es muy personal. Y lo que yo sí creo, y lo he dicho en todos los medios de comunicación, es que si esa mujer tiene que decidir por sobre su cuerpo, lo haga ella. Y lo haga acompañado de un profesional de la salud. No lo haga en un mercado, no lo haga en una esquina, no lo haga porque leyó un aviso pegado en la vereda. Entonces yo sí creo en despenalizar el aborto, además de por la causal de violación sexual. En mi caso yo postulo despenalizar el aborto en cualquier causal. Por cualquier causal. ¿Te distancias en ese caso del señor Rafael López Aliaga, que dice que es un atentado contra la vida? Es lo mismo que dijo el señor Cipriani, que él le iba a pagar un hotel o le iba a adoptar a todos los chicos que nacieran de embarazos no deseados, y le preguntaría al señor Cipriani cuántos bebés ha adoptado hasta ahora. Y cuando el señor que usted menciona, digamos, de alguna manera siga su camino, le voy a preguntar a él cuántos hoteles de 5 estrellas le ha dado a estas madres, porque yo no creo en esas promesas, discúlpame, pero solo una mujer sabe lo que tiene que pasar después de haber sido violada, y para colmo, después de haber sido violada y quedado embarazada. Solo una mujer sabe lo que es eso. Sigrid, nos tenemos que ir. La última, en unas palabras, el manejo de Vizcarra y de Sagasti con el tema de la pandemia. Bueno, malo, regular, ¿cómo lo calificas? Hipocresía total. ¿Quieres lo más conciso de mi respuesta por el poco tiempo? Yo creo que las dos personas que has mencionado tienen muy poca sangre en la cara. El señor Vizcarra ha tenido la oportunidad como vicepresidente de hacer algo por este país, como presidente de la República por haber hecho algo, y ahora es el primero en pedir que se posterguen elecciones. Cuando decía que lo amenazaban para postergar elecciones y para sacarlo de la presidencia, su postura era totalmente lo opuesto. Yo sí creo que hay intereses personales detrás de la candidatura del señor Vizcarra, y bueno, te diría lo mismo con respecto a otros políticos. En el caso del señor Sagasti, más allá de aprovechamiento o lo que fuere, creo que lo que hay es una incapacidad de ver cómo están las cosas y de trabajar por sobre ellas. Yo creo que les quedó grande el gobierno de transición, o que en todo caso se han quedado en la palabra transición y no han entendido que este es un gobierno de emergencia, ¿no? Muchas gracias, Sigrid. Ella postula con Juntos por el Perú con el número 6. Te deseamos muchísima suerte en las próximas elecciones. Una despedida rapidita, porque en verdad hemos volado con el tiempo. Bueno, si quieren a candidatos honestos, jóvenes, que no traigan ninguna mochila, ningún atisbo de corrupción en sus historiales, creo que deben apostar por nuevas figuras en este Congreso, y en mi caso yo voy con el número 6 de Juntos por el Perú, porque van a encontrar coherencia en lo que dice nuestra candidata presidencial Verónica Mendoza y en lo que proponemos nosotros también para llevarlo al Parlamento. Fue Sigrid Bazán, ella postula con el número 6 de Juntos por el Perú. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con más del programa.